buenos días. Llegamos a la semana número 10. Nuestro tema, hacia el conocimiento de Dios, que aquellos que me estáis siguiendo sabéis que nos estamos basando en el libro Hacia el conocimiento o el conocimiento del Dios Santo de J. M. Packer. Y creo que el Señor nos ha bendecido enormemente. Este libro, escrito por los años 70, ha sido un compañero constante en mi vida, en mi ministerio, en mi meditación personal, y he cumplido un sueño al hacer estos resúmenes, preparar estos devocionales, y solo vamos por la mitad, porque la próxima semana vamos a acabar con la primera mitad, los 11 primeros capítulos, pero dentro de unos meses vamos a retomar la segunda parte para seguir meditando en Dios, en su persona, y esto nos enseña acerca de nosotros mismos. Así que alabo al Señor por poder compartir con vosotros esta bendición y espero que estéis siendo edificados espiritualmente y desafiados como yo lo soy a medida que vuelvo a releer estos capítulos y lo que la palabra de Dios nos dice en relación a Dios y su persona. Esta semana seguimos con el tema de la sabiduría, en este caso la sabiduría de Dios y la nuestra, y tiene la semana un propósito muy especial: comprender el regalo de la sabiduría de Dios. Es decir, la semana pasada nos hemos enfocado en la sabiduría de Dios y hemos tratado de valorar el hecho de que Él es un Dios sabio, que su sabiduría está ligada a la omnipotencia y que Él no puede cometer errores ni se equivoca. Es un Dios grande, confiable, en quien podemos encontrar descanso y absoluta paz, porque en su sabiduría nuestros destinos, nuestra vida y las cosas que nos acontecen a cada uno de nosotros están siempre bajo su control, porque somos sus hijos, porque Él nos ama y cuando vivimos en obediencia y en dependencia de Él, no tenemos nada que temer. Ahora bien, esta semana vamos a enfocarnos en otro aspecto de la sabiduría. Por eso nuestro devocional hoy nos va a hacer pensar en los atributos de Dios, los comunicables y los incomunicables. Las lecturas están primeramente en Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29, donde este sabio del cual vamos a estar hablando a lo largo de esta semana expresa lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En mi versión dice: pero ellos se buscaron demasiadas complicaciones, demasiadas complicaciones. Luego tenemos otra lectura en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 8. Aquí sería interesante que mirásemos los versículos anteriores y los posteriores, por todo lo que Pablo está diciendo aquí. Y él habla el versículo 8, dice: ¿no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Bueno, ¿por qué? Porque Moisés buscaba la presencia de Dios, su rostro resplandecía y en esa comunión él disfrutaba de una maravillosa bendición. Así también nosotros estamos siendo bendecidos y Dios está obrando en nuestra vida. Colosenses 3:10 y dice: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego también tenemos la cita de Proverbios 8, 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Quién está hablando aquí? Si lees todo el capítulo, te vas a enterar que es la sabiduría personificada.
como si fuera una persona que nos invita, que nos convoca, que nos desafía. Dice, ahora pues hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué tremenda es esta declaración de la sabiduría. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y finalmente Santiago capítulo 1 y versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como veis, esta semana comenzamos a mirar algunos textos que hemos estado conteniéndonos de no tocar la semana pasada, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen abundante material acerca de la sabiduría y la relación o la repercusión que la sabiduría debería tener en cada una de nuestras vidas. Nuestro devocional, basado en el capítulo número 10 del libro de Packer, habla de los atributos comunicables y los incomunicables. Estos son los que el hombre, por ser hombre y no Dios, no puede experimentar. Por ejemplo, la autosuficiencia, la existencia autónoma, su inmutabilidad, es decir, que él está libre de cambio, él no varía, su infinitud es su eternidad y omnipresencia, es decir, cosas que le pertenecen solamente a Él y que no son comunicables. Ahora bien, hay otros atributos de Dios al crearnos, los cuales nos comunicó y ya están presentes en el ser humano por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. La espiritualidad, bondad, veracidad, santidad y justicia, es decir, atributos morales. Cuando Dios hizo al hombre, le comunicó estas cualidades porque nos hizo a su propia imagen como seres libres, agentes morales responsables, con facultades de elección y acción, de modo que pudiéramos tener comunión con Él. Pero las cualidades morales que pertenecían a la imagen divina, el hombre las perdió en el momento de la caída. La imagen de Dios en el hombre ha sido universalmente empañada. La Biblia nos dice que ahora, en cumplimiento de su plan de redención, Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen dañada, renovando en ellos dichas cualidades al transformarnos a la imagen de Cristo. Y los teólogos ubican la sabiduría entre estas cualidades que Dios imparte a los suyos. Por eso en Proverbios hay un llamado a adquirir ese don por sobre todas las cosas, como si se tratase de una anfitriona que nos invita a un banquete, destacándose así la buena voluntad de Dios de otorgar sabiduría, de bendecir a los hombres con el hecho de comunicarla. La podemos obtener, podemos hacerla nuestra. Y en el Nuevo Testamento el énfasis es similar, pues el creyente debe buscarla y se ora para que la reciban o les sea otorgada. Hay dos pasos necesarios, nos dice Packer en su libro, para tener esta sabiduría. El primer paso es reverenciar
a Dios. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto ya lo hemos leído la semana pasada en Job capítulo 28, en Proverbios 1:7 y también en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. No podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles de aprender en actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestra mente experimente una transformación, un vuelco completo. Es de temer que muchos cristianos se pasan toda la vida en una actitud mental en la que anida el orgullo, la presunción, de tal modo que jamás pueden alcanzar la sabiduría de Dios. No en vano la Escritura dice, con los humildes está la sabiduría, en Proverbios capítulo 11 y el versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Pero luego también hay un segundo paso y es aprender a aceptar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 98, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y un pasaje muy conocido de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, donde Pablo le dice, has sabido las Escrituras desde niño, la cual te pueden hacer sabio para la salvación. Así que la sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la revelación de Dios y solo en ellos. ¿Por qué? Porque tus testimonios, dice el salmista, son mi meditación. Así también Pablo aconseja a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo hemos de cumplir este requisito los hombres del siglo XXI? Empapándonos de las Escrituras. Como le dijo Pablo a Timoteo, y eso que estaba pensando solo en el Antiguo Testamento. Estas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo. Y además hacen perfecto, equipan al hombre y la mujer de Dios en toda buena obra. Por eso, mucho nos tememos, dice Packer, en que los que profesan pertenecer a Cristo hoy nunca aprenden a ser sabios porque no prestan la necesaria atención a la palabra escrita. Por eso somos desafiados a leer la Biblia. En la clase de los viernes, Creciendo en la Gracia, les contaba a los hermanos que participan de esta clase la importancia de leer la Biblia. Durante muchos años dediqué tiempo a leer la Biblia, por ejemplo, la epístola a los Efesios, una vez al día, durante 30 días. Y esto repetido una y otra vez hace que casi aprendas de memoria la Biblia. Y qué bendición hay cuando leemos y releemos y vamos a la Escritura y una otra vez. Dedicamos tanto tiempo al día a la Biblia como la dedicamos al periódico o al noticiero o a mirar series. Qué necios somos, qué tontos somos cuando en lugar de seguir la palabra de Dios nos dedicamos y perdemos tiempo en aquellas cosas que al final pertenecen a este mundo. La sabiduría es un don gratuito de Dios y está al alcance de todos aquellos que aman su palabra. Mi oración escrita hoy es, amado Padre, gracias por comunicarnos tantas bendiciones y entre ellas la sabiduría. Queremos hoy reverenciarte, reconocer tu grandeza y sabiduría y gozarnos
en tu gloriosa palabra, la Biblia, por la cual nos hablas, corriges, enseñas y guías. Queremos permanecer en ti y mantenernos bendecibles. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Que Dios os bendiga.